ministro de Agricultura. Bienvenido, buenos días. Don Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, ustedes. Muchas gracias por darme el espacio para contarle a la ciudadanía lo que se está haciendo en el caso específico de los porcicultores, que realmente se está analizando, o ya se analizaron en una primera instancia, las diferentes medidas que dentro de la legalidad, dentro de lo que nos permiten los tratados internacionales, dentro de la normativa internacional y dentro de la normativa nacional, ¿verdad?, podemos utilizar para solucionar el problema de este sector que está en un riesgo inminente debido a la baja de los precios en el cerdo por debajo de los costos de producción. Entonces, digamos que no estamos descartando nada, se hicieron algunas propuestas, se está analizando, requiere trabajo conjunto, no solo afinar la propuesta, sino la implementación, y eso incluye desde medidas de tipo regulatorio hasta medidas casi de buena voluntad o de pedirle a la gente que aumente el consumo de carne de cerdo nacional, pedirle a las cadenas de supermercados que continúen apoyando al sector nacional, ¿verdad? Entonces, tenemos un menú amplio de medidas que no quisiera como adelantar medidas específicas hasta no tener ya algo más trabajado don Luis Felipe, con los sectores. Casi nunca ha visto uno tanta atención puesta sobre el Ministerio de Agricultura y Ganadería en temas tan fundamentales, y en este caso la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria dice que el trabajo de SENASA y el Servicio Fitosanitario no puede responder a intereses políticos ni a presiones externas. ¿Está respondiendo a eso o está respondiendo al productor nacional? Mire, SENASA y el Servicio Fitosanitario son órganos técnicos, ellos responden a ciencia y técnica, ellos toman medidas que en algunos casos van a restringir el comercio por razones sanitarias de los animales o razones fitosanitarias. Entonces, lo que pasa es que las cámaras, ellos tienen todo el derecho de defender sus intereses comerciales, y entonces tratan de minimizar la importancia de estas medidas, tratan de decir que son medidas antojadizas, que no están basadas en la ciencia, cuando en realidad tenemos suficiente evidencia científica que da soporte a las medidas que se han tomado, ¿verdad? Entonces, creo que ahí pues tenemos, digamos, una diferencia de opinión entre cómo ellos ven el asunto y cómo lo vemos nosotros. Se va a analizar el tema, hablando de SENASA, que va a estar ahí participando. ¿Está la probabilidad, Luis Felipe Arauz, que era una de las petitorias de los porcicultores, de revisar los mataderos en Chile? ¿Está eso dentro de las propuestas de análisis para una solución al conflicto? Bueno, eso sí, se va a ir a revisar los mataderos en Chile. De hecho, la misión de SENASA sale la semana entrante. Pero eso no garantiza, ¿verdad?, que se vaya a tener un resultado favorable. Hay una moción de los diputados aprobada unánime, bueno, prácticamente, sí, con todo el apoyo de quienes se encontraban en esa noche, a las 9 de la noche, que eso que fue el martes a las 9 de la noche, de que vaya en ese sentido, Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura. Sí, la moción va en ese sentido. Yo quisiera aclarar que ellos partieron de 3 considerandos, 2 de los cuales, digamos, yo no comparto, porque dicen que SENASA ha dicho que la carne que viene de Chile no es inocua. Eso nunca lo ha dicho el SENASA. Y hay otro considerando que dice que nosotros afirmamos que las plantas procesadoras en Chile están con los permisos vencidos. Eso sí es verdad, y para eso es que va la misión, para revisar y ver si se continúa con esos permisos. Pero digamos, eso es un procedimiento normal, digamos, que se hace, no es una cosa extraordinaria. Y ellos también piden que se activen los mecanismos de defensa comercial en pro de los productores nacionales. Yo creo que eso es justamente lo que se está haciendo, ¿verdad?, activando los mecanismos, como dije al principio, legales, técnicos, que no se contradigan con
Eso con los podría tratados llevar, y internacionales. acatando esa moción también, de alguna manera, eso podría llevar, porque me imagino que el pronunciamiento de la CASIA va no solo en tanto la negociación, sino también la disposición aprobada la moción aprobada, presentada por Diputados. Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana, de aprobar precisamente estas revisiones. Pero eso implicaría en algún momento, don Felipe, que si se corrobora, y se lo pregunté a ella, que si se corrobora que no hay las condiciones adecuadas, se tendría que impedir o aplicar medidas fitosanitarias al ingreso de la carne proveniente de Chile. Ah, sí, si esas plantas procesadoras no cumplan con las normas de higiene, etcétera, pues habría que cerrarlas. Igual que cerraríamos plantas procesadoras nacionales que no cumplan con las normas de higiene, porque tenemos que proteger al consumidor. Igual tal cual Sí, se han sí. aplicado con la piña y el chayote en los Estados Unidos recientemente. Mire, eso es el tema de fondo es ese, ¿verdad? Que nosotros sabemos por la experiencia que los países desarrollados no les tiembla la mano para aplicar medidas sanitarias y fitosanitarias cuando así ellos vean que está amenazada la salud de los animales, de los vegetales o de la población, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que estamos asumiendo es una política agrícola de primer mundo. Eso es, en realidad, nosotros estamos hablando que queremos entrar a la OCDE, que queremos jugar en grandes ligas. Bueno, juguemos en grandes ligas también en esa materia de fitosanitaria y zoosanitaria. ¿Por qué pasa, por ejemplo, con el tema del aguacate, que este tipo de prohibiciones se dan por una decisión unilateral? Es decir, el país toma esta decisión y se sigue presionando. En el caso cuando hubo el problema entre México y Estados Unidos, también los empresarios mexicanos hicieron lo que van a hacer hoy aquí en la tarde. Hoy va a haber en la Embajada de México una conferencia de prensa donde van a esbozar los argumentos por los cuales la medida no ha sido la mejor. ¿Esas medidas de presión son normales, don Luis Felipe, de empresarios extranjeros, de embajadas, de cuerpos diplomáticos? A ver, los países siempre buscan cómo defender su comercio, ¿verdad? Y entonces uno no esperaría que ante una medida como la que se tomó se vayan a quedar tranquilos, ¿verdad? Ellos van a defender su posición. Pero independientemente de ese aspecto que ya es más político, nosotros sí estamos trabajando. El Servicio Fitosanitario del Estado desde el minuto 1 ha estado trabajando con el Senacica de México, buscando las opciones para que restrinjan lo mínimo posible el comercio. Y le pongo el caso de Perú. Perú tiene la misma enfermedad por la cual se cerró la importación de México, Perú la tiene, solo que Perú desde hace tiempo había declarado áreas libres de la enfermedad, ¿verdad? Porque para permitir el comercio de su fruta en mercados que restringen justamente la entrada. México no ha hecho eso. México no ha hecho la tarea, están empezando apenas. Luis Felipe, ¿van a aplicar el etiquetado como otra de las medidas de negociación? Informarle a los costarricenses, ¿usted está comprando carne costarricense, usted está comprando carne importada? Nos parece estratégico, nos parece fundamental que la gente conozca qué está consumiendo y que pueda tomar esa información como un criterio más para la decisión. Creo que la corporación Walmart sí lo está haciendo. De hecho, ayer me di cuenta porque están etiquetadas propiamente donde dice lo que estás comprando, si es importado o no es importado. Ellos también hicieron un comunicado, ¿verdad, Laura?, de que habían comprado 562 millones de dólares porque se les había estado atacando bastante por los porcicultores nacionales. porcicultores y también a personas del sector agropecuario. Ese etiquetado ha sido una decisión de ellos. Sí. ¿Qué manera tenemos para que todo el mundo lo tenga que hacer ya de manera obligatoria? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Será parte de las negociaciones? Sí, claro. Bueno, de todas maneras, en eso, la verdad que el país se ha ido quedando atrás y tenemos que ponernos al día. En el etiquetado, ¿verdad? Requiere un proceso de inspección en fincas, de trazabilidad, etcétera, pero en este momento se está trabajando en eso. El SENASA tiene un programa de etiquetado de productos de origen animal, ya sacó la primera etiqueta que es para miel de abeja. Ahora están trabajando también en el tema de las carnes, ¿verdad? Porque nos parece fundamental avanzar en eso vía reglamentación y no depender de la buena voluntad de las cadenas, que dicho sea de paso, les agradezco a las cadenas de supermercados que están haciendo eso. Ayer vi, por ejemplo,
un anuncio de automercado también, que está en esa dirección. En esa dirección. Creo que hacia esa línea, ¿verdad? Podrían ser decisiones más de las empresas privadas. Sí, claro, y apelar justamente a el patriotismo de los consumidores. Esa sería una campaña que daría buenos resultados. Y eso va a estar en las negociaciones, como anunciaba el ministro de Agricultura. Vamos a darle seguimiento a ese tema. Quedan muchas preguntas en el tintero nuevamente, pero vamos a estar dándole, es una noticia en desarrollo. Sí, a mí me parece que en este tema de veras que queda mucho que hablar, pero en lo conceptual, porque sí me gustaría hacer una puntualización final, porque se ha hablado de que este gobierno, por una política que hemos llamado soberanía alimentaria, estamos con una política de proteccionismo, son cosas muy diferentes. Yo quiero aprovechar el espacio para definir claramente lo que es soberanía alimentaria, y no es autoabastecimiento de alimentos. Soberanía alimentaria es un derecho político que tienen los pueblos y las naciones de definir su propia política de producción de alimentos. Eso es soberanía alimentaria, no es que vamos a producir todo lo que nos comemos, porque sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Quisiera dejar eso claro, porque el término se ha manoseado y se ha utilizado mal en los medios de comunicación pública, y entonces es mejor aclararlo. ¿Y estará en las negociaciones con los porcicultores? Bueno, en este caso, de todos estos temas del uso de herramientas de comercio, ¿verdad?, es parte de lo que usan soberanamente los estados, como por ejemplo los países desarrollados, ¿verdad? Muchísimas gracias a Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura.